Vamos a conversar con Raúl Sor de algo que hemos hablado antes y cada cierto tiempo aflora esta advertencia que se hace desde el Grupo Intergubernamental para el Cambio Climático, que sigue insistiendo, ojo, que así como lo dijimos el año anterior y el año anterior, se nos acaba el tiempo para empezar a hacer cosas radicales para enfrentar las derivaciones del cambio climático, y desgraciadamente cada cosa que no se hace hoy, bueno, se acumula para más adelante y cuesta más hacerlo. La última declaración de este grupo intergubernamental para el cambio climático es bastante duro, como han sido todos los anteriores, y de eso vamos a conversar con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, este panel intergubernamental de Naciones Unidas, que reúne a los principales expertos en tema climático, ha hecho una advertencia, pero ya categórica, y diciendo básicamente que estamos jugando los descuentos, en los cuales todavía podríamos, si tomáramos una serie de medidas bastante drásticas, podríamos revertir el calentamiento global y sus peores consecuencias. Y las peores consecuencias las estamos viendo desde hace tiempo, con un aumento muy significativo de grandes eventos climáticos, tifones en África, grandes inundaciones en Pakistán y en varios países de Asia, y olas de calor en una serie de lugares. Es decir, los síntomas son muy claros, y ya nadie realmente con alguna seriedad, con alguna credibilidad científica, dice que esto es un fenómeno transitorio, que bueno, hay 5 años, 6 años de sequía y después vienen lluvias. Por supuesto que eso puede ocurrir siempre y ocurre, pero hay una constante, y esa constante está ultra demostrada, y es que la temperatura promedio a lo largo de las décadas está subiendo. Esto se monitorea en forma muy acuciosa, me refiero a las temperaturas, desde el año por lo menos 1990. Hay un monitoreo, pero muy, muy riguroso, y se ve claramente una tendencia que va de década en década, y se fijó una meta clave. Se dijo, esto, si pasamos de esta cota, realmente va a ser muy, muy difícil controlar el aumento de las temperaturas. Y esa cota era 1,5 grados. Y estamos, así como están las cosas, ese 1,5 grados, que viene después de una serie de otros aumentos, hay toda la probabilidad que de aquí al 2030 lo superemos. Y un poco lo que ha planteado Naciones Unidas, que ese aumento es un punto de inflexión. Es decir, más allá de esto, comenzaríamos a perder definitivamente el control o la capacidad de revertir el calentamiento global. Siempre se va a poder, pero los costos y las inversiones que van a ser necesarias van a ser muchísimo más altas que si ahora se tomaran medidas. Dime una cosa, Raúl. Yo recuerdo que se habían tomado una serie de compromisos de distintos países sobre cuáles iban a ser las tareas que cada uno de esos países, y particularmente los más contaminantes, iban a generar, y se les iba a monitorizar cómo era esa decisión de atacar el calentamiento global. Algunos se resistieron a eso. Hay países que yo me acuerdo que lo conversamos, Raúl, cuando había resistencia por parte de China de hacer determinadas cosas. El mismo Estados Unidos tuvo ciertas resistencias también para cumplir con determinados estándares. ¿Qué quedó de toda esa, llamémoslo así, ese rasero que los distintos países, sobre todo los más contaminantes, tenían la obligación de cumplir?
Bueno, los chinos lo han hecho bastante bien dentro de, digamos, su postura, y han tratado de reducir las emisiones. Ciertamente los más rigurosos han sido los europeos. Varios países europeos han cumplido con las metas y también tienen los recursos para hacerlo. En muchos casos no es tan barato, digamos, reducir las emisiones. Y, por ejemplo, Estados Unidos tiene comportamientos muy disímiles. Por ejemplo, han invertido mucho en los gases como el esquisto, que son menos contaminantes. Han tratado de incorporar energías renovables no convencionales, solar y otras, eólica, por supuesto. Y en ese sentido sí han avanzado, y han avanzado bastante, pero han tomado medidas muy contradictorias. Por ejemplo, el presidente Biden viene de autorizar una explotación petrolífera, es decir, extraer petróleo, ¿de dónde? De Alaska. Es decir, y esto ha indignado a los ecologistas estadounidenses, que son fuertes. Es decir, hay un lobby ecologista importante. No hay que olvidarse que Greenpeace es una organización estadounidense e internacional, pero nació en Estados Unidos, y hay un lobby, una masa importante de personas que les importa mucho el medio ambiente. Tienen otras instituciones como el Sierra Club, que también es grande, tiene una membresía importante, pero digamos, ha sorprendido a todo el mundo que el presidente Biden haya autorizado esta nueva explotación petrolera en Alaska, que además hay un lobby muy grande por hacerlo una zona protegida. De manera que en este tema no hay héroes ni villanos absolutos. Hay algunos que son más transgresores, pero a la hora de los intereses nacionales, cada cual vela por lo suyo. Y quizás el problema político más importante, Fernando, es que, aparte de Naciones Unidas y estas conferencias, las COP, conferencias de las partes, eso significa COP, que ahora se acerca la 28, por ejemplo, otra contradicción. ¿Dónde se va a hacer la COP 28? En Abu Dhabi. ¿Quién es el presidente de esa COP? El presidente de una empresa petrolera de Abu Dhabi. Es decir, es el zorro a cargo del gallinero. Oye, pero... De manera que... Sí, es que tengo una duda respecto de... Y lo hemos conversado antes también, pero no asociado a estas situaciones del cambio climático. Para que tú puedas llevar adelante procesos de descontaminación o de cambiar tu matriz, si tú quieres, energética, hacer lo que tú estás diciendo, invertir en energías renovables, en mirar de otra manera la forma como tú cultivas o como tú distribuyes, por ejemplo, tus bienes más preciados, como el agua, por ejemplo. Bueno, para que eso pueda pasar, tiene que haber un mínimo de estabilidad en los países que lo llevan a cabo. Y tú ves que hoy día, por ejemplo, tienes países enormes que son tremendamente productores de estas situaciones de efecto invernadero, pero que están en guerra. Una guerra te dilata, te pospone, te retrasa todo. Y estás viéndolo en Ucrania y Rusia, y algunas cosas que pasan también en el Medio Oriente. Claro, tú dices, ya, hay disposición, pero los recursos se privilegian allí donde se necesita usarlos más inmediatamente, y eso nunca, aparentemente, es la situación de cambio climático. Efectivamente, pero digamos, bueno, por eso los europeos, el continente europeo, que tiene más estabilidad relativa que otras regiones del mundo y tiene más recursos, es parte llamémoslo, del norte global, han hecho avances muy importantes en Alemania, en Gran Bretaña, y digamos, y se han desarrollado también movimientos ecologistas de defensa del medio ambiente muy importantes.
Pero lo que no tenemos, y ese es el gran drama, y donde se nota más, es, por ejemplo, en el tema climático, no tenemos una gobernabilidad global. Es decir, Naciones Unidas sí es un referente muy importante. Ellos están con estos informes, están generando conciencia y es muy importante lo que hace, pero no tiene autoridad. Es decir, si algún país transgrede, es decir, emite más de lo que se prometió que iba de su cuota de reducción, bueno, Naciones Unidas no tiene dientes, no tiene mecanismo para sancionar a aquellos países que emiten más de la cuenta. Y los mecanismos que se pensaron, que son derechos de emisión, y que si tú excedes la cota que se te ha fijado, que en general la fijaron los propios países, cada país hizo una propuesta y dijo, yo me comprometo a reducir a tal nivel mis emisiones de CO2 y del conjunto de gases de efecto invernadero. Bueno, si no lo cumple, los países no están pagando por estos excesos de emisiones. Y es muy difícil monitorearlo. Y, por supuesto, tú tienes toda la razón. Cuando dices un país que está en guerra, te va a mirar y decir, mira, mi primera prioridad es mi supervivencia y todos los recursos que yo tenga los voy a dirigir a aquello que me permita no perder el conflicto. De manera que hay situaciones muy diversas, pero incluso en países que no tienen esta situación de crisis, tienes lobby formidable. Es decir, si tú ves las ganancias de las empresas petroleras en el último tiempo, son absolutamente descomunales. Y todas las grandes empresas más contaminantes tienen lobby, y entre el lobby está hacerle donaciones a parlamentarios, de manera que suavicen las leyes de control. Y es un mecanismo muy, muy complejo, porque, bueno, la política, como sabemos, necesita o busca financiamiento. ¿Y quiénes tienen los grandes financiamientos? Bueno, empresas como la Exxon, que gasta fortunas en lobby de parlamentarios, de abogados, de instituciones que permanentemente están sacando informes que relativizan el fenómeno del calentamiento global en forma absolutamente consciente. Y son académicos que son suertes de mercenarios al servicio de grandes empresas. Ahora, hay que tener cuidado a veces con eso, porque tú tienes dos tipos de comportamiento ahí. Un comportamiento que tiene que ver con el lobby legal. Muchos países aceptan el lobby legal. En Estados Unidos, en el Capitolio, y tú has ido a verlo y lo hemos visto, los que nos ha tocado estar ahí, tienes oficinas de lobby. Israel tiene oficina dentro del Capitolio. Las personas de la Asociación Nacional del Rifle, que promueven la tenencia de armas, tienen oficina dentro del Capitolio y es legal, solo que tienen que informar todo lo que hacen muy pormenorizadamente. Pero también hay lobbies que no necesariamente son legales y que muchas veces los conocemos porque se conocen a través de reportajes o a través de grandes escándalos financieros. Pero más allá del método de persuasión de estos grandes intereses de carbohidratos, hay una cosa que es lo central que estábamos conversando, que es que los países que se comprometen a una determinada categoría de emisiones, bueno, en algún momento dado tienen que cumplir. Bueno, a propósito del lobby, un concepto que viene de Gran Bretaña, y en el Parlamento británico hay exactamente lo que tú describiste. En la entrada hay un lugar donde quienes van a sugerir o presionar a los parlamentarios pueden estar. Y es totalmente legal y no hay nada clandestino en el lobby. Sin embargo, los lobbies no se remiten solo a eso. Por cierto. Es decir, hay un lobby legal, pero, por ejemplo, lo sabemos todos, especialmente los periodistas. Hay muchas empresas que compran reportajes, que pagan para que se las muestre
en una de una buena manera, con un perfil ciudadano, preocupadas por la naturaleza, hacen lobby permanentemente. Es decir, si tú ves los logos, la coreografía de las estaciones de servicio, es decir, son todas amigables con el medio ambiente. Eso también es parte de un lobby o de una batalla por conquistar opinión pública. Sí, bueno, es una tarea muy compleja, muy difícil y además que lo hemos conversado muchas veces y en todo orden de cosas, no solamente en materia de cambio climático. Una de las cosas más difíciles de hacer es cambiar aquello que es el statu quo. Aquello que uno lo percibe como, bueno, es lo que siempre he visto, lo que siempre ha habido. Yo voy a uso un auto de determinado combustible, voy a una estación de servicio, lleno el asunto, es lo que tengo que hacer. Y yo busco tener un auto y quiero usarlo todo el tiempo y quiero que tenga siempre benzina. Y cómo funciona todo el sistema de combustible como una suerte de rutina aprendida para todos, cuando se cambia, aparecen incertidumbres. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cuál va a ser la nueva forma de poder generar este combustible por otras materias? ¿Qué tanto me va a costar? Cuesta hacer cambios medulares cuando tú estás acostumbrado a una sola forma. Yo me imagino que muchas personas durante los años 1800, etcétera, bueno, alegaron durante mucho tiempo por estos artefactos que venían con 4 ruedas ahí a hacer una serie de cosas, cuando el caballo era el que básicamente solucionaba todos los problemas, hasta que se dieron cuenta que cambió la situación en términos de transporte para mejor en velocidades y en capacidades. Pero eso se transformó ahora en el estándar. Es el estándar nuestro, lo que nosotros conocemos, y cuesta mucho cambiar el estándar. Pregunta tú a las personas que han participado de alguna convención constitucional en todas partes del mundo si no ha costado a veces cambiar aquello que, bueno, es el estándar que les ha tocado conocer y vivir durante su época. Claro, y bueno, en el caso del transporte hay factores que son ajenos al tema de los combustibles. Por ejemplo, la seguridad. En la medida que hay un deterioro de la seguridad pública, bueno, la gente prefiere andar en un auto privado con una cuota mayor de seguridad que en transporte público, donde pueden sufrir agresiones. Hay factores como eso. El tema climático también influye. Es decir, en los países donde hace mucho frío y llueve mucho, es otra cosa tener que esperar el bus que poder sacar tu auto. O donde hace un calor endemoniado, claro, todo el mundo quiere transportarse con aire acondicionado. De manera que este no es un fenómeno sencillo, o de maldad o de falta de conciencia. Hay condiciones objetivas que controlan y que hay que considerar. Efectivamente, bueno. Vamos a tener que seguir esta conversación porque la hemos tenido varias veces y cada actualización de lo que pasa nos deja más o menos preocupados por lo que eventualmente puede venir si es que no se resuelven cosas en términos efectivos por parte de las naciones que componen este planeta. Muchas gracias, Raúl. Sí, Fernando, y no le quiero quitar el sueño a nadie, pero la cosa viene mal en términos de lo que es el cambio climático. Vamos a ver cuánto tiempo toma para que uno lo note sin necesidad de que se lo demuestren en lo que pasa en otras partes por televisión, sino que lo sienta desgraciadamente en su propia realidad. Ojalá que alcancemos a parar todo aquello. No es fácil, pero no. Ojalá que pueda ser. Gracias, Raúl. Chao, hasta mañana.